Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa es esta lectura, con muchas características y con muchos mensajes, ciertamente, que nosotros tenemos que entender en nuestra interpretación de los géneros literarios que la Biblia, el Evangelio, nos presenta. Ya lleva la palabra de Dios, nos habla a nosotros hoy. La palabra es vida para nosotros hoy, así como fue en su tiempo, en su contexto histórico. Lo fue a través del tiempo para tantas personas que han pasado antes que nosotros. Y ahora este es nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es cortito, queridos hermanos. Años la yicota, 90, 100, 80, no sé, algunos ni 80 veo viendo más. Otros hasta mí, la vez pasada escuché unos 106 años, a un día ya. Gracias a Dios, exagerada lleva. Bueno, pero queridos hermanos, en este tiempo que nos corresponde a nosotros, escuchemos un poco. Primero, nuestra misión. Los apóstoles que trabajan, que se reúnen con Jesús, cuentan qué es lo que estamos haciendo de bien en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestra sociedad. Va el añadeña hendúa, va el añade lleva. Oye, peñan de yarañe en nuestros colegios. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Ahora tendríamos que nosotros ser apóstoles. Y ande peña aprender a que upea la ñamos sarambiana, peñan de roga, peñan de trabajo, peñan de netame, ¿verdad? Y eso algunas veces uno cierra el ojo, se aprieta el corazón, ¿verdad? Porque nos falta mucho, queridos hermanos, en esta construcción del reino de Dios y en esta nación, que tiene que seguir cambiando y mirando hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante, está en nuestras manos. Este es nuestro tiempo, pero ya zapata es inañande, ya zapata. Hambuque, imagina la ñande tromposa, buque, imagina. Será como hay 58, bohir, daicuay, 30, 40, 50 años. 50 años más, 100 años más. Bueno, pero queridos hermanos, aquí Jesús les llama y les dice: vengan un poco, vamos a hacer una evaluación, así como cualquier empresario. Batecoba hoy en la de empresa, ya japonaba ese. Y se van con Jesús: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Es ese momento de reflexión, es el momento en que nosotros tenemos que evaluar sobre nuestro caminar cristiano. Diga, tú y de la antes ese peisa lleva. No. Nosotros no podemos ser como un EBT lleva, sino que tenemos que ponernos a reflexionar y a entender qué granito de arena estoy dejando en la construcción de mi pueblo y de mi gente. Y después nos indica un poco que el verdadero cristiano es el que entra dentro de su sociedad. De ahí cuando llamamos porque somos comunidad. De ahí lleva de pueblo. Hablan de gente, es enduana y cuana, hablan de pueblos de IA. Porque era tanta la gente que iba y venía que ni tenían tiempo para comer. Esto te está indicando que ares endújares ya posepe y ponandera pisape guana. Mucha gente que venía, iba y venía. Entonces ellos van solos a un lugar desierto. Con una característica de ella en guana importante, lleva. Porque el ir al desierto significa tener ese tiempo para reflexionar, para entender, saber, venían de Yara,
El desierto es, como decíamos recién, encontrarnos con Dios, encontrarnos con nosotros mismos y ver si en este tiempo que nos corresponde, de cuántos años que nosotros podemos activar en este mundo, en nuestra sociedad, lo estamos haciendo bien o hay cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer mejor, que tenemos que ofrecer algo positivo para nuestra sociedad. Entonces, aquí termina diciendo que Jesús vio una gran muchedumbre, se compadeció con ella, porque le estaban buscando y estaban como ovejas sin pastor. Quiere decir que la yayesa cuanojina coanga, ako abeñandenetame, la yayesa miro la realidad, vamos a tener que, así mismo como Jesús, compadecernos con pasión por esta gente en la ignorancia, falta de trabajo, falta de educación, falta sobre todo entonces de medicamentos, falta de salud. Estamos llevando, ¿verdad?, a la quiebra a un país tan rico. ¿Por qué? Y porque nos falta honestidad. Ahora entonces de yaro mañana ahí se gente que va llevando. Siente compasión por nosotros. Y bueno, y por eso ya llegué ahora y tenemos que entrar y tenemos que decir, esto es lo que el Señor quiere, porque están muchas veces ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Tenemos que volver a escuchar para poder hacer bien las cosas como tienen que ser. Que así sea. Que así sea.